Muse está de regreso. Su último álbum, Will of the People, salió en verano de 2022 y como es habitual en ellos, han vuelto 3 años después con nueva música. Esta vez nos traen un nuevo single llamado Unraveling, que seguramente formará parte de un próximo disco. Y bueno, como buena fan del sonido épico de Muse y de la gran voz de Matt Bellamy, yo esto lo tengo que analizar, así que sin más dilación, vamos a verlo. ¿Vale? Va haciendo esta repetición silábica y bueno, también le han metido mucho efecto a la voz, la han distorsionado. Tenemos una atmósfera electrónica con esos sintetizadores arpegiados muy estilo 80s, Blade Runner o la serie Stranger Things. Vale, esta frase del insecto atrapado en ámbar, esto es Jurassic Park. Después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Supongo que lo utilizarán como metáfora. Ecstasy was false. Comienza las frases con ese ataque con vocal fry. Eso es algo muy habitual en él. Va intercalando ese vocal fry con esa voz más liviana y esto le da ese toque de intimidad, de vulnerabilidad. Si lo cantara más potente perdería todo el efecto emocional. A mí me está recordando bastante a la canción de Madness. I can't get these memories out of my mind. Es el mismo modo vocal. Vale, ya estaba tardando Matt en ir a esa voz de cabeza muy característica de él. Y vuelve otra vez a esa voz de pecho. Vale, nos repite otra vez la frase del insecto en ámbar con la misma melodía, solo que tiene un poquito más de intensidad en la voz. Ya no vivo en la ignorancia. Me gusta cómo transmite esa frase y además podemos ver cómo la canción va creciendo. O sea, ¿qué es esto? Que me flipa, ¿eh? Sí, esto que estás viendo ahora es de otro día. Se conoce que las guitarras eran tan potentes que se cargaron esta parte del vídeo, pero voy a ir parando igual para hacer el análisis, basándome en lo que ya vi, en lo que sentí, así que vamos allá. Esta parte me pareció espectacular, cómo pasamos del synth pop al metal. Matt está tocando con una guitarra de 8 cuerdas y gracias a ella tenemos esos graves más potentes. Vale, ya tenemos aquí el super estribillo. Vamos a ver qué está haciendo aquí con la voz. Vale, es un Fa sostenido 4, la nota más grave, y la nota más aguda es un La 4. Está ya por encima de su pasallo y está ahí con ese modo más belting, con esa compresión en la voz. Matt es un cantante que es capaz de transmitir todo el sentimiento con su técnica vocal, y es que esta canción necesita ese sufrimiento, esta oscuridad en la voz. Me encanta cómo se complementa la batería con la voz.
Esta canción está producida por Dan Lancaster, que se unió a Muse en 2022 en la canción One Stand Down, una canción que ya era bastante metal, así que no es casualidad que Unraveling suene así de oscuro, pesado, porque Dan también es el productor de Bring Me the Horizon. Por lo tanto, pues aquí está esa influencia. ¿Vale? Se sigue repitiendo el mantra, el Unraveling ahí con esa voz distorsionada. Tus ojos se enfrían al amanecer. Parece que la persona con la que está se ha vuelto más fría, más distante. ¿Alguien que ya no siente lo mismo? Me encanta esa línea de bajo más funky. Conforme avanza la canción van metiendo pequeños elementos que antes no habíamos escuchado y eso es lo que hace que al final no te canses de la canción. La portada del álbum será un mosquito en ámbar. Esta metáfora se utiliza en todas las estrofas y yo creo que resume muy bien el significado de la canción, que habla de una relación que está estancada, que no puede avanzar. Y ahora sí, volvamos a la Aranza del pasado. Soy un subidón que se esfuma. Nuestro paraíso es una farsa. Vamos, que se ha dado cuenta de que esa persona no siente lo mismo por él. Unraveling, unraveling, unraveling. Vale, va haciendo esta armonización y suena muy hipnótico. Y la verdad es que esto es algo poco común. Suele ser más común hacer una tercera y aquí ellos hacen una cuarta, así que me gusta esto. Vale, ahí ha hecho Chris esa voz más susurrada. Aquí han pasado directamente de estrofa a estribillo, se han comido ese puente que había antes. Sintiendo el resplandor morir por dentro de nuestros huesos. Potente, ¿eh? Me gusta mucho lo dramática que suena su voz. Este es un himno para nuestro amor, sin Dios y sin trono. Está haciendo este himno, esta dedicatoria a ese amor, a pesar de que ya se está desmoronando. Espérate, ¿van a hacer un breakdown? Pues sí, aquí tenemos el breakdown oscuro. La batería me apasiona, me apasiona. Vale, ese solo muy del estilo de Muse de siempre. Vale, esto es maximalismo, ¿eh? Aquí han metido de todo. Vale, ahí podemos escuchar esas notas más agudas que no estaban en los otros estribillos. Vale, aquí han metido más armonías vocales. Como suele ser habitual en los estribillos finales, para acabar por todo lo grande, pues ya meten más armonías vocales, más instrumentos, lo meten todo aquí. Y repite el throne este con esta voz más potente. Vale, la canción parece que termina con ese puente que hemos escuchado al comienzo de la canción. Bueno, ¿y qué puedo decir? Pedazo de tema que acaba de soltar Muse.
La verdad es que me ha encantado ese contraste entre esas estrofas más a los Simulation Theory con los sintetizadores y estos estribillos breakdowns con un estilo más metal. Me gusta la sonoridad de la guitarra de 8 cuerdas. Yo creo que esto le da un nuevo toque. Seguramente con esto más va a experimentar un montón. Así que bueno, yo la verdad es que estoy feliz porque Muse no pierde su esencia. Lo que hacen es potenciarla. Vamos, es que han fusionado todo lo mejor de Muse en un track. Y la voz de Matt sigue siendo impecable, con esas notas agudas con voz de cabeza, más belting y esa intimidad en las estrofas que tanto me gusta. Ahora pues a esperar a ver qué nos traen en este álbum. Pero vamos, con esa guitarra de 8 cuerdas es fácil que tengamos temas así más pesados. Aunque si hay alguna balada a piano de esas que tanto me gustan, yo la verdad es que también feliz, ¿eh? En fin, estaremos pendientes a ver qué tal el nuevo álbum. Y bueno, me gustaría mucho saber qué te ha parecido a ti esta canción. ¿Prefieres este sonido más pesado y metalero? ¿O eres más fan del sonido más sintético a los Simulation Theory? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a mi canal para más análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!